Buenas tardes a todos. Vamos a ser puntuales en el inicio y vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, bienvenidos a este acto de presentación de este libro en 2 volúmenes titulado La vida de Jesús en la historia. Es un libro que tiene 3 autores, Liberato de Caro, Fernando Larreca y un servidor. Pero el principal trabajo pues, es de Liberato de Caro, que es un italiano, diácono permanente, padre de familia, investigador, experto en física y en microcuántica y en cristalografía y también en astronomía. Y es el que ha llevado a cabo todas las investigaciones científicas que están recogidas en el libro, especialmente las astronómicas, que son fundamentales para cualquier datación. El otro autor, Fernando Larreca, es especialista en historia romana antigua, que tiene pues, mucho que ver con el cristianismo, porque el cristianismo nace en el siglo I, mientras el Imperio Romano dominaba en la zona de Palestina, como sabéis. Y a mí, pues ya me conocéis, tengo mitad biblista, mitad mariólogo, ¿no? Pues que es inseparable también la Virgen de su Hijo, que es la palabra de Dios. Y yo pues me he encargado más de las cuestiones relacionadas con la teología y la Biblia. Este acto al que estáis atendiendo hoy es histórico, como el libro. El libro menciona la historia, pero supongo que no tenéis mucha idea de lo que supone la historia de la investigación sobre el Jesús histórico que ha tenido lugar en el mundo desde el siglo XIX. Pero ha sido tremendo y fuente de mucho conflicto, de mucho debate, y está muy relacionado con lo que afecta a este libro, que es la historia de Jesús. ¿Qué datos tenemos y qué fuentes tenemos para conocer la historia de Jesús? Cuando hablo de fuentes, a nivel historiográfico, no nos referimos al lugar donde sale el agua, sino las fuentes escritas a las que acudir para saber sobre Jesús. Tenemos, en primer lugar, los evangelios y los textos del Nuevo Testamento. Son la fuente principal de los testigos sobre Jesús. Luego tenemos los historiadores judíos, fundamentalmente Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I, posterior a Jesús, de la segunda mitad del siglo I, y algún otro historiador. Bueno, ha habido muchos otros historiadores que, por ejemplo, Flavio Josefo menciona, pero que no nos han llegado sus escritos. Sabemos que escribieron obras importantes, pero
pues se perdieron con el tiempo, como tantas otras obras de la antigüedad que sabemos que existieron de santos padres y demás, pero entre incendios y demás pues desaparecieron muchas. Luego tenemos historiadores que se llaman paganos, sobre todo romanos. Suetonio y Tácito, que tienen escritas vidas de los Césares, son de los más importantes. Y luego el testimonio de Julio César Augusto, que dejó varios escritos que luego quedaron escritos en piedra en Roma en su mausoleo, y algunos otros secundarios. Y luego tenemos historiadores cristianos. Pues hay muchos que hablan del cristianismo, son sobre todo los santos padres, algunos con un carácter más historiador y otros no. Por ejemplo, es muy importante Tertuliano, un santo padre del norte de África, que tuvo acceso a toda la historiografía de los romanos antes de que ésta fuese devastada por las hordas de los bárbaros. Y luego el primer gran historiador de la Iglesia, pues, que se llama Eusebio de Cesarea, y bueno, todos estos historiadores cristianos estudiaron el tema de cuándo nació Jesús y cuándo murió Jesús. Entonces también hay que tenerlos en cuenta. Entonces eso es un primer tipo de fuentes. Otro tipo de conocimiento es el único calendario absoluto que tiene la humanidad, que es el cielo, la posición de las estrellas. Porque cuando uno aborda esta cuestión histórica de hace 2000 años, se tiene que enfrentar con muchas dificultades que normalmente una sola persona no suele ser experta en todos esos campos. Por eso es importante, por ejemplo, esta obra que sea multidisciplinar, de un científico, un historiador y un biblista teólogo. Es el tema de los calendarios, complejísimo, porque hoy día todos tenemos un calendario universal y en nuestro móvil todos nos guiamos por una hora y hay una hora exacta en todo el mundo, porque hemos logrado después de años y años ponernos de acuerdo. Pero hace 2000 años cada pueblo seguía su calendario y era distinto el calendario hebreo del calendario babilónico, del calendario sumerio, del calendario romano, que es de los más actualizados y que es el que nosotros heredamos ahora. El calendario juliano es el que instaura Julio César. Adelante. Aquí delante tenéis muchos sitios. Julio César, además de ser un superemperador, el primer emperador que conquista, digamos, todo el orbe, instaura un único calendario, que se llama el calendario juliano. Y ese calendario es, por ejemplo, el primero que introduce años bisiestos, que es ese año de 366 días cada 4 años, que empieza a instaurarse en torno al año 40, 30 y algo antes de Cristo. Pero era la primera vez que se hacía y no lo hacen bien al principio. Al principio se confunden y en vez de meterlo cada 4 años, meten un año bisiesto cada 3 años. Entonces empiezan a acumular días de más. Cuando se dan cuenta, precisamente en el torno al 6, 4 antes de Cristo, dicen vamos a estar unos cuantos años sin meter año bisiesto para recuperar el desfase cronológico que hemos hecho. Pero claro, ese era un calendario ab urbe condita, desde la fundación de Roma, y fundado en meses de 30, 31 días, menos febrero, que tenía 28, excepto cuando tenía 29 por ser un año bisiesto. Pero los hebreos, que es la cultura en la que nace Jesús, tienen un calendario totalmente distinto. No solo que el juliano empezaba en invierno, el calendario hebreo empezaba en primavera. Y los meses eran lunares y empezaban a ojo.
literalmente. Cuando el ojo humano veía la primera franjita de luna nueva, empezaba el mes. Y si no, no empezaba. Bueno, eso también, ¿cuánto tarda la luna en cada fase? Pues 29 días, 29,6 días. Eso hace, porque es a los 28 que le da más el tiempo que la Tierra sigue girando mientras la luna, suman 29,6. Eso hace que los meses lunares sean o de 29 o de 30 días. Pero no se sabe de antemano. Nosotros de antemano sabemos que enero va a tener 31 días. Ellos empezaban un mes, no sabían si tendría 29 o 30. Esto hace muy complejo datar las fechas del calendario hebreo. Pero además, como los meses lunares duran menos, algunos años tenían 12 meses lunares, pero les faltaba como 10 para completar el año cronológico, y entonces tenían que hacer de vez en cuando años embolismales, o sea, años de 13 meses. Y así recuperaban el desfase de años más cortos que el año cronológico solar. En realidad, la proporción de años embolismales debía ser 7 años embolismales cada 19 años. Esto le da una complejidad al tema de la cronología, como os podéis imaginar, pues profunda, ¿no? Porque tampoco sabemos qué años fueron embolismales y cuáles no. Eso lo decidía el Sanedrín cada año, viendo pues cómo iban a... Porque el año empezaba con Nisan, en la primera luna llena de primavera. La primavera se determinaba por el equinoccio, cuando duraba lo mismo la noche y el día. Y eso se podía medir de distintos modos, como por ejemplo con las sombras que proyectaban los objetos, porque como si esta es la línea del horizonte y el sol sale, imaginaos que este es el este y este es el oeste, en verano el sol sale más lejos y hace un recorrido más amplio, pero en invierno sale más hacia este lado y hace un recorrido más cortito. Entonces, si aquí es cuando sale en invierno lo más pequeñito y aquí en verano, pues justo en medio es el equinoccio, es un modo de, por ejemplo, medirlo, ¿no? Eso es todo eso muy complejo, y a la hora de estudiar todas estas fechas de cuándo nace y cuándo muere Jesús, hay que tener todo eso en cuenta y ver la probabilidad de que un año fuese embolismal o no, y de que un mes hubiese empezado o no. A esto se añade otra dificultad, por ejemplo, para empezar el mes. Hoy, gracias a programas de internet como SkyChart conectados a la NASA y demás, sabemos qué franja de luna era visible en cada parte del mundo, en cada momento de la historia del pasado y del futuro, porque sigue unas normas astronómicas precisas. Y entonces podemos saber cuándo empieza cada mes lunar. Pero claro, el ojo humano, por ejemplo, podemos determinar que pues este día ya empezó la luna nueva, pero solo era visible un 1% del disco lunar. Pues amigo, el ojo humano no capta el 1%, no hay seguridad de que lo capte hasta que está iluminada 2,5% de la fase lunar. Y además, si está iluminado, imaginemos un 2% el primer día, pero ese día está nublado y no ven la franja de luna, no empieza el mes hasta el día siguiente. Entonces, tener en cuenta todas estas variables junto a las fuentes históricas, pues es tela, ¿no? Bien. Nosotros en estos libros hemos tenido en cuenta toda esta cuestión astronómica, todas las fuentes históricas, hemos revisado los estudios de unos y otros, y además una característica, que hasta mediados del siglo XX se hacía con frecuencia, que era tener en cuenta otra posible fuente, por si podía iluminar, que son los escritos de los místicos que han visto escenas de la vida de Jesús. Esto es peculiar porque los datos que aportan los místicos
hay que cogerlos con pinzas, ya que cuando Dios se revela a un alma, de modo místico, se revela se adapta al modo del recipiente, es decir, del receptor. Por ejemplo, Jesús habló en arameo, pero pues a Ana Catarina Emmerich, que hablaba un dialecto del Dutch alemán, pues ella tiene visiones de la pasión de Cristo y demás, pero les oye no en arameo, porque si no, no se enteraría de nada, sino que Dios le hace que lo escuche en el idioma que entiende. O a Santa María de Ágreda, pues en el español de su época. O a María Valtorta, que es una de las que hemos investigado, pues en italiano. Eso ya es un filtro que hace que no te llegue puramente la historia, pero luego aparte, como Dios se adapta a los cánones de cada uno, pues imaginaos, Santa María de Ágreda celebra la Navidad el 25 de diciembre, pues si ella, por ejemplo, aportase Jesús nació el 25 de diciembre, no sería un dato fiable, porque es muy fácil que Dios al revelarse, pues se acomode a los datos que ya tiene esa persona en su cabeza. Por ejemplo, cuando la Virgen se aparece en distintos lugares o culturas, se manifiesta pues con los rasgos de esa cultura. La Virgen de Guadalupe en México pues se aparece con rasgos mestizos, no porque lo estuviese, sino porque se adapta al destinatario. Entonces, solo se pueden tomar datos de los místicos que no estén ni puedan estar en el consciente del sujeto. Bien, pues hecha esta introducción, ¿qué es lo que sabemos fundamentalmente de dos momentos de la vida de Jesús, de su muerte y de su nacimiento? Empecemos por la muerte. Sabemos con certeza, porque lo dicen los 4 evangelios, que Jesús muere un viernes, Viernes Santo. Y luego hay discusión de si ese Viernes Santo fue un 14 de Nisan o 15 de Nisan. ¿Qué es Nisan? El nombre del primer mes hebreo. Y el 14 de... Bueno, los días en los hebreos comienzan al ponerse el sol. Es decir, a las 12 de la noche es cuando se pone el sol. Se pone el sol ya es el día siguiente. Los judíos celebraban la Pascua el 14 de Nisan. El 14 de Nisan preparaban el banquete y se lo comían esa noche. Entonces, según San Juan, en San Juan se dice que cuando Jesús es crucificado, estaban a la vez sacrificando el Cordero Pascual en el templo, con lo cual se lo iban a comer, es decir, la noche pascual, y dice, bajará Jesús de la cruz pronto cuando muere, porque tenemos que comer la cena pascual, y tenemos que bajarlo y enterrarlo antes de que se ponga el sol, porque una vez que se ponga el sol ha empezado ya el día siguiente, 15 de Nisan, y entonces no podríamos comer la Pascua si hemos tocado un cadáver. Por lo tanto, muchos piensan, entonces Jesús muere el 14 de Nisan, el día antes de la cena pascual, que es el 15. Pero en Mateo, Marcos y Lucas se nos presenta a Jesús celebrando la cena pascual con sus discípulos. Esa noche del Jueves Santo sería, por lo tanto, 15 de Nisan, y el Viernes Santo sigue siendo 15 de Nisan, porque el día ha empezado cuando se ha puesto el sol, con la cual la cena es las primeras horas del 15 de Nisan. Entonces, según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús moriría un 15 de Nisan, según San Juan, un 14 de Nisan. Por lo que sea, la mayoría de los historiadores han tomado como más veraz la descripción de San Juan, que es el que más detalles históricos da de toda la pasión, y entonces han dicho, ¿qué años de los que Poncio Pilato gobierna
en Palestina, el 14 de Nisan cae en viernes. Pues esos años son el 27 a.C., el 30 a.C., el 33 y el 34, porque Poncio Pilato fue gobernador de Judea del 26 al 36. Entonces, en ese marco hay 4 años que fue viernes el 14 de Nisan y por lo tanto susceptibles de que Jesús haya muerto ese día. Más allá de estos datos no tenemos más motivos para inclinarnos por una fecha u otra, excepto el nacimiento de Jesús, porque dicen también los evangelios que Jesús empezó a predicar cuando tenía en torno a 30 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo predicando? Mateo, Marcos y Lucas no dicen cuánto tiempo, pero del Evangelio de Juan deducimos que Jesús vivió al menos 3 Pascuas en su vida pública. Y luego toda la tradición cristiana de los historiadores afirman que Jesús predicó 3 años y pico. Con lo cual habría muerto, como todos sabemos, unos 33 años de edad. Hay otro dato que abordamos, que es que Juan empieza a bautizar el año 15 de Tiberio. El año 15 de Tiberio se puede entender de muchos modos, porque hay que interpretarlo de un modo inclusivo o exclusivo, no lo sabemos. Es como cuando decimos Jesús resucitó al 3er día o pasados 3 días. Según si uno entiende, bueno, si pasaron 3 días, pues si muere el viernes, en 3 días enteros sería sábado, domingo, lunes, entonces resucitó el martes. Dice, no, al 3er día lo estamos contando ya el viernes y el domingo. Entonces, al 3er día en realidad son un día entero, un poquito del viernes y un poquito del domingo. Entonces, según entendemos de modo inclusivo o exclusivo, el año 15 de Tiberio puede ser una escena u otra. Pero es del todo incompatible con el año 27. El año 15 de Tiberio, o sea, no da, por mucho que intentemos interpretarlo, no da. Entonces, lo que más ha influido, si hoy leéis cualquier libro o preguntáis a cualquier sacerdote, y le preguntáis, oye, ¿en qué año murió Jesús? La mayoría os dirán que en el año 30, que es una de estas posibilidades, aunque hace años la mayoría se inclinaba por el año 33. ¿Por qué hoy día muchos se inclinan por el año 30? Porque la mayoría cree que Jesús nació no en el año de nuestra era, en el que marca nuestro calendario, que es el 753 desde la fundación de Roma, sino unos 5 o 6 años antes. ¿Por qué? Porque hubo un estudio muy influyente de Emil Schürer a finales del 19, donde determinó que Jesús había nacido en torno a ese año. ¿Qué sabemos por los evangelios del nacimiento de Jesús? Hay 2 datos, uno aparece en Mateo y otro en Lucas. ¿Qué dato aparece en Mateo? La figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande manda matar a los niños nacidos en Belén de menos de 2 años. Esto hace pensar que cuando Jesús nace, Herodes el Grande está todavía vivo. Entonces, la muerte de Herodes es un dato crucial para determinar cuándo nace Jesús. El otro dato fundamental es el censo de Quirino. María y José tienen que ir a Belén porque César Augusto ha decretado hacer un censo en todo el imperio y el delegado del censo es Quirino, que se dice el gobernador de Siria. Entonces, ese es otro dato. ¿Qué pasa? Que en los estudios actuales no casa lo que se cree saber de la muerte de Herodes y lo que se cree saber del censo de Quirino. Aquí explicamos cómo se casan ambas cosas. Pero bien,
os he mencionado un señor, Emil Schiller. No sé, os deberíais salir de esta sala con ese nombre aquí. La mayoría de la gente que sabe un poco de esto sabe que, o cree que Jesús nació el 5 a.C. o el 6, pero no sabe que ese dato lo afirma por culpa de este señor, Emil Schiller, y por su influencia. O sea que ya sabréis más que la mayoría de los curas que os afirmen que Jesús nació en esa fecha. Ayer se me ocurrió preguntarle a la IA, a Gemini, oye, ¿cuándo escribió Schiller su libro? Fijaos lo que respondió para que os hagáis una idea de quién es este libro, quién es este señor y cuál es su influencia. A ver, ¿dónde estás, Gemini? Aquí. Le pregunté, ¿cuándo escribió Emil Schiller su gran obra en alemán sobre la historia del pueblo judío? Esperad que me voy a poner las gafas. Y me dice la IA, la gran obra de Emil Schiller, titulada originalmente Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, traducido Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, tuvo un proceso de publicación y evolución bastante extenso. No fue un único momento, sino más bien una vida dedicada a perfeccionarla. La semilla de esta obra es de 1874. Schiller publicó primero un manual titulado Lehrbuch der neutestamentlichen Zeitgeschichte. Esta fue la base de lo que vendría después. La obra definitiva la publica entre 1886 y 1890. En esos años se publica la segunda edición, que fue cuando cambió el título al nombre monumental por el que la conocemos hoy. La expansión final, la tercera y cuarta ediciones, publicadas entre 1898 y 1911, ampliaron la obra a 3 volúmenes masivos, consolidándose como el estándar académico de referencia para todos. Y se pregunta Gemini, ¿por qué es tan importante? Y se responde, esta obra es considerada un hito, porque Schiller fue de los primeros en aplicar un método histórico crítico riguroso, analizando fuentes políticas, económicas y religiosas para entender el contexto en el que surgió el cristianismo. A pesar de que han pasado más de 100 años, sigue siendo el punto de partida para cualquier historiador serio del periodo del Segundo Templo, el de Jesús. El Segundo Templo dura hasta el 70 después de Cristo, cuando es destruido el templo por los romanos. Dice, aunque hoy en día se lee junto a ediciones revisadas que corrigen ciertos sesgos de la época. Esto para que os hagáis una idea del peso impresionante que tuvo esta obra. Emil Schiller estudia muchos años, desde los macabeos, siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Pero ha marcado a todos, y él es el que determina que Herodes el Grande murió el 4 a.C. y que por tanto Jesús tuvo que nacer antes, por lo menos el 5 a.C. Lo hace en base a sus estudios de la obra de Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene escrito muchísimo. Su obra principal es un volumen de este grosor, donde explica, detalla toda la historia judía, desde Adán y Eva hasta la Segunda Guerra Judía, en la que es destruido el templo. Y da muchísima información de Herodes el Grande, muchísima. Por cierto, triunfaríamos enormemente si hiciésemos una serie sobre la vida de Herodes el Grande. Es increíble, increíble. Bien, el caso es que sobre la muerte de Herodes, dice Flavio Josefo que murió poco después de la Pascua, poco antes de la Pascua y poco después de un eclipse lunar que se vio en Jerusalén y
entre el eclipse y su muerte hubo un día de ayuno importante para el judaísmo. Bueno, el caso es que Emil Schiller pues buscó un eclipse que más o menos le coincidiese, encontró que el 13 de marzo del 4 a.C. había habido un eclipse en Jerusalén, buscando en su época no tenía la posibilidad que hoy tenemos, hoy cualquiera de nosotros podemos por internet, por satélites, ver todos los eclipses de todo el planeta, en cualquier época de la historia. En los almanaques, que es lo que se usaba anteriormente, que son los registros de lo que habían visto en el cielo los astrónomos, que estos, tanto los chinos como los mesopotámicos, lo registraban todo, pues encontró ahí ese eclipse que más o menos le encajaba. Muchos historiadores han puesto en tela de juicio este eclipse porque tiene varias deficiencias y tiene muchas dificultades para encajar todo lo que dice Flavio Josefo que sucede entre el eclipse y la muerte, y entre el día de ayuno y el eclipse, que dice no es posible. Y entonces hemos analizado otros posibles eclipses que otros historiadores también han mencionado. Hubo incluso uno antes, aunque este es imposible, el 15 de septiembre del 5 a.C. hubo un eclipse, hubo otro eclipse el 10 de enero del 1 a.C., otro el 29 de diciembre del 1 a.C. y otro la noche del 8 al 9 de noviembre del 2 después de Cristo. Bueno. De los 5 eclipses, el que propone Emil Schiller es el menos visible de todos. No fue un eclipse total, sino fue un eclipse donde solo se cubrió el 36% de la luna, mientras que los demás fueron 2 de ellos totales, el 100%, y los demás de al menos la mitad, 57% y 46%. También fue el que menos se elevó sobre el horizonte, por tanto el que menos visibilidad tuvo. También fue el que ocurrió en una hora de la noche donde la gente estaría durmiendo. Y luego no deja espacio, dice, tiempo que pasa entre el eclipse y la siguiente Pascua. Y Herodes tiene que morir ahí y tiene que pasar un montón de cosas que narra Flavio Josefo ahí. Y en la propuesta de Schiller solo pasa un mes. Es imposible que sucedan todas esas cosas. Tienen que pasar más de 3 como mínimo. Bueno, el caso es que, pues, en este estudio analizamos, entre otras cosas, esos eclipses y muchas otras cuestiones astronómicas para deducir esa fecha. Luego también, pues, él rechaza datos explícitos que dice Flavio Josefo, por ejemplo, uno de los más llamativos. Flavio Josefo dice que Herodes, hijo de Antípatro, tuvo un éxito militar en todas sus empresas y político brutal. Pero tuvo un fracaso en su vida familiar tremendo. O sea, su familia tuvo varias esposas, era un nido de víboras. Tenemos la idea de que Herodes el Grande era malísimo, y lo era, y estaba medio loco, y lo estaba, pero se volvió loco por las intrigas palaciegas que vivió. O sea, él era malo, pero los que le rodeaban eran todavía peores. Y es impresionante lo que, en concreto, su hijo primogénito, Antípatro, o sea, era más malo que la quina. Fue el que consiguió que su padre condenase a todos sus hermanastros para que no pudiesen heredar al trono. A los 2 hijos que más amaba Herodes, que eran más hijos de la esposa que más amaba, bueno, pues entre las confabulaciones de Antípatro, su primogénito, de su hermana y de 2 más que había por ahí, consiguieron obligarle a que les condenase a muerte. A la esposa que más amaba y a sus 2 hijos, bueno, y luego hizo muchas barbaridades, pero ya llegó desquiciado al final de su vida. Pero políticamente era impresionante. O sea, tuvo un éxito rotundo
en todo. O sea, lo de Herodes el Grande, lo del Grande se lo ganó a pulso porque, bueno, aparte hizo una remodelación del templo que multiplicó por 2 sus dimensiones y su grandeza. Hizo muchísimas fortificaciones, hizo muchas cosas y desde jovencito. Y el primer dato que se nos da de Herodes el Grande en Flavio Josefo es que su padre Antípatro, que era también un supergeneral, como tenía muchísimas dotes, dice, desde que era súper joven, cuando era súper joven, le mandó a encargarse de pacificar Galilea. Dice, y tenía tan solo 15 años. Dice, y todo el mundo estaba asombrado de su destreza a pesar de su juventud. Bueno, pues como este dato le tira por tierra toda su cronología a Schürer, ni corto ni perezoso, dice, esto es imposible, ¿cómo va a tener 15 años? Tendría 25. Y por mis narices cambio el dato de la fuente y digo que no, que aquí se equivocaría Flavio Josefo y digo que tiene 25. A ver, no puedes hacer historia alterando como te viene en gana los datos de las fuentes. Pero eso, pues nada. Y luego, él deduce la fecha de la muerte de Herodes, aparte de por este eclipse, por otro dato que es cuando empiezan a reinar sus hijos. Que, o sea, varios de sus hijos mueren durante el reinado de Herodes el Grande, casi todos ellos por pena capital, pero hay 3 entre los que divide su reino cuando muere. Uno es Herodes Antipas, el otro es Herodes Filipo, porque además aquí hay un lío de Herodes porque en la mitad se llamaban Herodes. Pero bueno, que Herodes el Grande solo hay uno. ¿Y qué pasa? Que parece deducirse de la obra de Herodes que el 4 a.C. empiezan a gobernar estos 3, uno en la zona de Jerusalén, otro en la zona de Galilea y otro en la zona de la Decápolis. Y entonces deduce de ahí, intenta de esos datos, pues ignora otros, como el que os he dicho, de que tenía 15 años cuando es mandado por su padre a Galilea, y otros los fuerza muchísimo. Hemos visto que hay varios historiadores que, viendo que no encajan todos estos datos, lo que explica esa datación del reinado de los hijos de Herodes es que en los últimos años de vida de Herodes, que estuvo enfermísimo, de hecho es horripilante como te describe la enfermedad de Herodes, porque debió sufrir una barbaridad y seguramente eso le impidió gobernar y seguramente permitió gobernar con él en regencia a estos 3 hijos suyos. De hecho, a Antípatro, el hijo mayor que os digo que era más malo que la quina, ya le permitió gobernar en regencia con él, mucho antes de su muerte. Y la explicación que hace encajar todo y que hace encajar el eclipse verdadero de su muerte y demás es que hubiesen gobernado en corregencia 5 años esos 3 hijos de Herodes y que cuando ellos subieron al trono, cuando de verdad empiezan a gobernar en solitario, hubiesen empezado a datar sus cartas de gobierno y demás desde el año 5. ¿No? Y como si llevasen 5 años gobernando, y llevaban 5 años gobernando, pero bajo la regencia de Herodes. Hay una prueba arqueológica de este dato, y es que cuando uno se convierte en rey, lo primero que hace es acuñar moneda con su nombre, es decir, aquí yo soy el rey, ¿no? Bueno, pues se han encontrado muchísimas monedas acuñadas por los 3 hijos de Herodes, pero ninguna datada en sus 5 primeros años de reinado. Todas son del año 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Pues es una prueba de esto. Porque Herodes no habría permitido, siendo él el rey, que sus hijos sí que gobiernen, pero no que acuñen moneda, que el rey soy yo. Entonces, cuando ellos acuñan moneda, acuñan para también darse más importancia, como hace todo el mundo. Bueno, pues es año 6 del gobierno de Herodes Antipas, de Herodes tal.
Y esto hace que encajen todos los datos de Filipo y descubrir el error garrafal de Schürer al datar la muerte de Herodes, que habría muerto un poco después del eclipse que propone el historiador Fedalto del 8-9 de noviembre del 2 después de Cristo. Cuando Herodes muere, Jesús ya tiene por lo menos un año, que es cuando llegan los magos. Cuando dice Mateo que cuando los magos llegan a Belén no van al portal ni a la gruta como habían ido los pastores, sino que van a la casa, a una casa, porque Jesús se había quedado, o sea, una vez que los pastores dan la voz de alarma de que ha nacido el Mesías, que hemos visto los ángeles que han venido, que hemos ido a la gruta y estaba lo que nos habían dicho los ángeles. Entonces los de Belén, claro, oye, no vais a seguir viviendo ahí, les acogen en una casa y llega luego los magos. También, cuando todo el mundo ha asumido acríticamente que Jesús nació el 5 a.C. y se pone a buscar en el cielo la posible estrella de Belén, pues nunca la va a encontrar. Porque lo que sucede en el cielo, importante para los magos, sucede después del 4 a.C. En concreto, una serie de conjunciones planetarias desde el 3 a.C. hasta finales del 2 a.C. Sobre todo la estrella Júpiter. Ellos no sabían que era un planeta, solo sabían que era la estrella más brillante del firmamento, que por lo tanto la asignaron al Mesías. Había tenido en ese periodo de tiempo una sextuple conjunción. Júpiter había tenido 3 conjunciones, es decir, había pasado por encima de Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo, y 3 veces por encima de otra estrella súper brillante que es Venus, el planeta Venus. Esto es algo único, bueno, casi único, pasa 4 veces cada 2300 años. Los magos, cuando ven esto, se quedan asombrados y dicen, algo va a pasar. Y en efecto, cuando nace Jesús, Dios hace que salga una estrella nueva, que marca un camino. Claro, para detectar una estrella nueva en el cielo, hace falta ser un experto del cielo. El ojo desnudo del hombre, sin telescopio, puede percibir a lo largo de todo el año, porque el cielo va moviéndose según avanza el año, hasta 3000 estrellas distintas, a ojo desnudo. Que aparezca una nueva, o eres un fiera y te sabes perfectamente más o menos las estrellas que hay en el cielo, o no lo percibes. Los magos, se les llama magos porque son astrónomos, estudiantes del cielo. Y para nada puede ser la estrella un cometa. Los cometas eran, para todos los antiguos, siempre anuncio de catástrofe. Y además un cometa lo ve todo el mundo. Y cuando llegan los magos a Jerusalén, nadie tiene ni idea de la estrella. ¿Cómo? ¿Que ha nacido una estrella? Eso es que es algo muy sutil y que han visto solo los que se dedican a mirar el cielo. Sí, hemos visto su estrella. Ay, entonces Herodes se interesa. ¿Y qué habéis visto? Contadme y tal y cual. Y le contarían seguramente pues todo, ¿no? Pues es que, mira, ha habido una conjunción de la estrella del Mesías, Júpiter, sextuple conjunción, mira, y luego apareció una estrella nueva que no es ninguna de las conocidas. No es ninguna de las estrellas móviles ni ninguna de las estrellas fijas. Es una estrella nueva. Por cierto, ¿sabéis lo que son estrellas móviles y fijas? ¿No? ¿Sabéis por qué en todas las culturas del mundo las semanas duran 7 días? En todas. Es muy curioso. Podría haber los de África, ahí muy lejano, podrían tener semanas de 5 días o de 8. ¿Por qué todas tienen 7 días? Y así mientras pensáis voy bebiendo. ¿Lo sabéis? Bebe agua y cuéntame un poco. ¿Bebo más agua? ¿Para qué? No quiero que bebas agua y nos lo cuentes porque de astrología todo un poco.
es por algo que se ve y que es patente en cualquier parte del planeta Tierra. Antes no tenían Netflix, entonces por la noche no veían series. Por la noche miraban el cielo, que era fascinante. En el cielo hay dos cosas. Una, las estrellas fijas, que son lo que entendemos constelaciones. Imaginaos, vosotros estáis mirando el cielo, imaginaos que este es el horizonte, e imaginaros que el dedo gordo es la estrella polar. Característica de la estrella polar, que es la única que no se mueve y apunta siempre al norte. Entonces las demás estrellas, según avanza la noche, pues van girando, pero están como fijas, o sea, se mueven, pero todas con la misma proporción. Y por eso la Osa Mayor siempre nos señala, aunque esté aquí, o aunque esté aquí, o aunque esté aquí, siempre apunta a la estrella polar, la más brillante de la Osa Menor. Esas son las estrellas fijas, que también, según van avanzando las estaciones del año, pues van cambiando lo que vemos, porque pues en verano vemos unas constelaciones, las constelaciones de Leo y demás, pero en invierno vemos otras constelaciones. Y cuanto más lejos están de la estrella polar, pues menos la vemos. Cuanto más cerca está la estrella polar, más la vemos. Estas estrellas son el fondo fijo de estrellas. Pero sobre ese fondo fijo hay 7, y solo 7 elementos visibles al ojo desnudo que en todas las partes del planeta se mueven con respecto a las estrellas fijas, que son los que dan lugar a los 7 días de la semana en todas las culturas, porque todo el mundo veía, oye, que imaginemos que esta es la estrella polar y estos son, pues, la Osa Mayor, los 4 deditos. Están siempre en la misma proporción, pero de repente, faltan manos, de repente, voy a traerlas hasta aquí, aquí hay una estrella que hoy aparece aquí, pero 15 días más tarde aparece aquí, 15 días más tarde aparece aquí, 15 días más tarde aquí. Es decir, hay estrellas que brillan más que las fijas y que parece que se mueven a su antojo. Y unas se mueven más deprisa, porque imaginaos que hay 2. Y esta avanza más deprisa y esta se mueve más lenta. Entonces van cada una a su bola. Son los 5 planetas visibles a ojo desnudo, a los que hay que sumar los otros 2 más grandotes, el Sol y la Luna. Suman 7. Y de hecho, en casi todos los idiomas mantienen los días de la semana el nombre del astro al que refieren. Lunes, luna. Bueno, el primer día de la semana anterior era el domingo, Sunday, día del sol. Que luego domingo por día del Señor, porque es el que resucita, pero antes se llamaba día del sol, luna. El lunes, martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado no encaja porque es descanso en hebreo, pero ir al inglés, Saturday, Saturno. 7 días de la semana, 7, número perfecto, no porque sí, sino porque es común a todas las culturas. 7 días. El cielo determinaba todo. Cuando empieza el día, la noche, la estación. ¿Y cuántas constelaciones hay en el cielo? Ajá, 88. ¿Cuáles son las 12 constelaciones del zodiaco? ¿Por qué hay 12? Porque esas... ¿Qué otra cosa tienen en común, aparte de que van a su bola los 7 magníficos, los 5 planetas, el Sol y la Luna? Que todos recorren el mismo recorrido, lo que se llama la eclíptica. El Sol sale por el este y hace este recorrido. Y la Luna también. Y los planetas también, pero en vez de en este sentido, los 5 planetas van en este sentido. A veces tienen un movimiento retrógrado. Y van.
van siempre por el mismo camino. Entonces, las constelaciones, que son agrupaciones visuales de estrellas desde nuestro punto de vista, las constelaciones que son atravesadas por la eclíptica son las 12 constelaciones del zodiaco. Pero luego hay otras tantas, hasta 88, en zonas que no son atravesadas por la eclíptica. Por eso las más importantes son estas, las 12 del zodiaco, porque son las susceptibles de que una de los planetas caiga encima de una de sus estrellas y se produzca una conjunción, que es el fenómeno más valorado por todos los astrónomos del pasado. Y es lo que convenció a los magos de que había ocurrido algo inaudito. La sextuple conjunción de nuestro amigo Júpiter, que sale por aquí, pasa por la más por la más brillante de Leo, que es Alfa Leonis Regulus, pasa una vez, luego hace más atrás, pasa otra vez, luego otra vez, 3 veces, y en todo este recorrido antes ha pasado Venus, como está más cerca de la Tierra, es de las que van muy rapidito. Entonces Venus le pasa una vez por encima a Júpiter, luego en su movimiento retrógrado vuelve a pasarle otra vez, y luego como va tan rápido, antes de que desaparezca, vuelve a pasarle otra vez. 6 conjunciones de Júpiter, y los magos alucinando allá donde estuviesen. Y cuando nace Jesús, aparece una estrella nueva. ¿Qué característica debe tener una estrella para marcar un camino? Luz, mucha luz. Luz. Bueno, todas tienen luz, bien, pero si no hay luz, claro, no se ve. Fija. La estrella polar marca algo porque está fija. El norte no se mueve, y sabemos dónde está el norte. Imaginaos que este es el horizonte y aparece una estrella nueva, pues aquí. Y no existía antes. Los magos a lo mejor el primer día no la vieron, pero al tercero o al quinto seguro dicen, oye, esa estrella no existía, ¿verdad? No. A ver, empiezan a mirar mapas, no, esa no existía. Pues vamos a registrarla en una estrella nueva. ¿Qué querrá decir? Ya estaban preparados porque habían previsto la sextuple conjunción. Pero es que además, según avanza la noche, las estrellas fijas se van moviendo. Oye, avanza la noche y esta no se mueve. Y así una semana, y otra, y siempre hay fija. Dice, está marcando un camino. Entonces una estrella encima del horizonte está diciendo, ve por ahí. Si estuviese moviéndose a lo largo de la noche como el resto de las estrellas, no marca nada. Pero una estrella fija, como la estrella polar, te marca un camino. Y entonces eso explica que los magos salgan. Esa estrella sale cuando nace Jesús. La fecha que hemos deducido de su nacimiento, me parece que con una certeza total, es en el calendario juliano el 6 de enero del 1 después de Cristo. Los magos, que en el calendario hebreo es el 25 de Kisleu del 1 antes de Cristo. Los magos ven la estrella y entre que interpretan y demás, porque para interpretar había otra cosa, que es los días que hay entre cada conjunción. Cada día, es decir, por ejemplo, entre una conjunción y otra hay 167 días. 167 es un número que equivale a una palabra en el calendario hebreo. Entonces se pueden ir buscando mensajes escondidos dentro de esas 6 conjunciones. Pero bueno, eso sería mucho más largo, eso lo explicamos también en el libro. Y llegan a Belén en el calendario juliano el 6 de enero del año siguiente, del 2 después de Cristo, pero que en el calendario hebreo es otro día distinto, no es el 25 de Kisleu, porque como tiene 10 días menos, pues cae en el 2 de Tebet. Y de aquí surge tanto la tradición oriental como occidental de la fecha de la Natividad de Jesús. En las iglesias de Oriente celebran la Navidad el 6 de enero,
que es cuando nació Jesús según el calendario juliano. En Occidente, menos conocedores del calendario hebreo y menos se mantiene la tradición de que había nacido el 25 de Kisleu, es decir, el 25 del mes que más o menos suele coincidir con diciembre. Y entonces se aplica 25 de diciembre, pero no buscando la exactitud del día del calendario juliano, sino mantener la tradición del día 25. Todo esto, claro, cuando la gente asume la fecha de Emil Schiller, pues piensa que Jesús tuvo que morir el 27, se me queda pronto, pero por lo menos el 30. ¿Por qué? Porque si Jesús nace el 5, en el 30 tendría 35. Dice, bueno, dijo alrededor de 33, nos pasamos un poquito, pero bueno, es plausible. Pero desde luego no en el 33 o el 34, porque ya tendría 38 y ya es pasarse mucho. Pero ¿qué pasa? Que no nace el 5 ni el 6 antes de Cristo. Nace el 1. Entonces ya caen por su propio peso las hipótesis menos plausibles de la muerte de Jesús, el 27 y el 30. De hecho, la Iglesia siempre ha tirado más bien a la del 33. Y por eso el 2033 celebraremos el jubileo de la redención. Pero concluimos que el año de su muerte no es el 33, sino el 34. Con 33 años y 4 meses de edad. Porque además es la única fecha donde se puede conjugar tanto la tradición de los sinópticos, que la cena de Jesús con sus apóstoles fuese una cena pascual el 15 de Nisan, y que mientras Jesús muere el 15 de Nisan se estuviese celebrando el sacrificio de los corderos pascuales, no del grupo de gente normal que celebraba la Pascua el 15 de Nisan, sino de los sacerdotes y los vinculados al templo, que cuando se daba la coincidencia que se dio solo ese año, podían celebrar o debían celebrar la Pascua un día después, según una ley rabínica que también atestiguamos. Entonces, Jesús habría muerto el 23 de abril del 34, que coincidió con año embolismal, si no, no encajaría. Es decir, el año previo, el año 33 fue embolismal, por lo cual el 34 empezó un año más tarde, porque el año precedente tuvo 13 meses. Y diréis, bueno, y antes nos has hablado de los datos que aporta la mística. Pues a Liberato de Caro le dio, en el libro, Liberato de Caro ha estudiado a fondo la obra de María Valtorta, que es una mística italiana que supuestamente tuvo visiones de toda la vida de Jesús, recogidas en 10 volúmenes de 550 páginas cada volumen. Y Jesús le pide que describa todo lo que vea. Entonces cada escena que ella ve las escenas, vive las escenas, huele las escenas, siente si hace frío o no, y lo narra todo. Pues hay un dato que es imposible que ella se invente, o que sea fruto de su subconsciente, ¿no? Ella, en el tercer año de vida pública de Jesús, empezando el verano, es decir, va a morir al año siguiente, en primer año siguiente, quedan 9 meses para su muerte, se describe una escena donde Jesús está en una terraza en un techo de una casa en Gadara, al sur del mar de Galilea, hablando con Juan por la noche. Que Juan está muy preocupado porque ha pillado a Judas robando, le dice, ¿qué hacemos, Señor? Y dice, Jesús, tú calla, no me delates. Bueno, y el caso es que antes de esa escena describe el cielo. María Valtorta dice, pues hace una noche súper estrellada, la luna
está medio menguante, tal, y veo a Júpiter, Saturno y Venus que están cerca de la constelación de Orión y tal, y describe una cosa, una configuración astral poco frecuente. Entonces un señor de la NASA en 1991, un tal Zhang, que conocía la obra de Valtorta, leyéndolo, dijo: esto es muy interesante, voy a ver si en algún año del siglo I después de Cristo se dio esta configuración astral visible desde este pueblo que dice María Valtorta, Gadara. Y entonces lo pasa y ve que solo 4 años de los 100 que tiene un siglo se vieron estas estrellas, como las describe María Valtorta en esa noche. Y 2 de esos años, 2 de los 4, están entre el 26 y el 36, cuando Herodes el Grande reina. Perdón, Herodes el Grande, Poncio Pilato es gobernador de Judea. Y entonces dice: pues voy a ver si algunos de esos encaja con que el año siguiente, el viernes, caiga en 14 o en 15 de Nisan. Y resulta que esos años son el 31 y el 33, el año de la visión de Gadara. Si fuese el 31, Jesús habría muerto el 32, pero el 32 de ningún modo puede caer en viernes, ni el 14 ni el 15, pero el 33 sí. Si vio esa visión el 33 y murió el 34 pudo ser tanto 14 como 15 de Nisan. Diréis: ¿y por qué pudo ser los dos? Porque ese año que fue molismal, el 34, el mes de Nisan pudo empezar un día antes o un día después, porque la franja de luna visible ese año de Nisan, el primer día que fue visible, fue justo ese límite que pudo verse o pudo no verse. Entonces, si se vio Jesús muere un 15 de Nisan, si no se vio y empezó al día siguiente, murió un 14 de Nisan. Es, por lo tanto, el único año compatible con las dos posibilidades, y además que, claro, es imposible que este dato, como tantos otros, haya sido inventado por María Valtorta ni por nadie. Que ella tiene esto en plena Segunda Guerra Mundial, donde no hay ni internet ni nada, ni demás. Entonces, a partir de ahí es un punto donde, contrastar, donde una revelación privada puede dar luz sobre un dato cronológico, porque hace referencia al único calendario absoluto que os decía, que es el cielo. Luego en el libro, claro, el libro, como veis, tiene muchísima información, muchísimos estudios, y pretende que lo pueda leer cualquiera, desde el tío más científico del planeta hasta uno que solo quiere enterarse un poco más. Entonces, dentro de la red del libro hay lo que se llaman secciones de profundización, que están con un recuadro, y entonces se pone: oye, si no te interesa tragarte el rollo científico que hemos aquí desarrollado, puedes saltarte este cuadro y ver directamente los resultados, ¿no? Pero a lo mejor al que lo lee es precisamente: no, yo soy una mente científica y quiero ver cómo se ha hecho, entonces se lo lee. Luego también hay otro tipo de cuadraditos que son investigaciones de datos que aportan las visiones de María Valtorta, que son inexplicables, ¿no? Y que es inexplicables a nivel histórico. Pues, por ejemplo, describe que cerca de Cesarea la Marítima había unos pequeños cocodrilos. Y uno dice: imposible, si en Palestina nunca ha habido ni cocodrilos grandes ni pequeños, ¿no? Bueno, pues, y esto es un recuadro donde dice: no, pues ha habido investigaciones donde se sabe que los romanos llevaron de Egipto a la colonia de Cesarea cocodrilos pequeños, ¿no? O María Valtorta habla de muchas ciudades de Palestina que no se conocían en la época y que han sido descubiertas arqueológicamente años después de la muerte de María Valtorta.
detalles o cuando habla de la amortiguación de los carros romanos. ¿Cómo iba a haber amortiguación en los carros romanos? Pues hay estudios donde se demuestra que los romanos habían desarrollado ya una serie de amortiguación que es exactamente la que describe María Valtorta en sus visiones, ¿no? Los detalles estos aparecen también como, digamos, cuadros alternativos si uno quiere, a la lectura del libro, pues profundizar en eso. Estos estudios de lo que es todas las fuentes y el nacimiento y la muerte de Jesús es lo que está en el volumen 1, la vida de Jesús en la historia. El volumen 2 es el estudio pormenorizado de los 3 años de la vida pública de Jesús, desde que nace de Nazaret hasta que resucita. Fechando, es un estudio sobre todo cronológico y científico con la base de lo que ya hemos deducido en el primer volumen, partiendo de las descripciones de María Valtorta, que increíblemente tienen una coherencia interna cronológica inexplicable a nivel humano. Porque ella va escribiendo siempre cómo ve la luna, cómo ve con los días que pasan, ¿no? Y Jesús dijo, bueno, pues dentro de 3 días nos vemos en Cafarnaúm, ¿no? Y a los 3 días, pues, se veían en el cielo estas estrellas, tal. Entonces, eso ha permitido hacer una cronología prácticamente exacta de todos los acontecimientos de la vida pública de Jesús. Y este libro, que es un poquito más caro que el otro, es porque está lleno de mapas a color donde hemos reconstruido todos los itinerarios de la vida pública de Jesús, desde que nace de Nazaret hasta que muere en Belén. Y están pues ahí dibujados con flechitas de colores, pues por donde va pasando, lo que va haciendo, y podemos pues datar todo, ¿no? Cuándo resucita a Lázaro, cuándo tiene lugar la primera multiplicación de los panes, la segunda, la elección de los apóstoles, todos los datos evangélicos han sido fechados y datados con un grado de certeza grandísimo, porque de otro modo es inexplicable. Bueno, la probabilidad de que todo fuese casualidad, o sea, era 1 elevado a la enésima, o sea, eran millones de millones de la probabilidad de que fuese casualidad que todo encajase de un modo tan admirable. Bueno, pues ya llevo un poquito más de 1 hora hablando, creo que es el momento de cortar. Si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento. 2 manos veo ahí. Vicente. Es que me he acordado de que en el libro de Jesús de Nazaret, versículo 16, habla también de la problemática de cuándo se celebró la Pascua, de cuándo es la última cena. Yo recuerdo que plantea ese tema, lo que no recuerdo muy bien es la solución que da, aunque me ha sonado algo parecido a lo que has dicho, más o menos, pero no estoy muy seguro. Sí, es un problema que no suelen dar fácil solución, porque está claro que Mateo, Marcos y Lucas describen que la última cena es una cena pascual y que por lo tanto esa cena es el 15, la cena pascual, la última cena es el mismo día de la muerte de Jesús, porque recordad, empieza cuando se pone el sol, la cena es cuando ya es de noche. Entonces, según Mateo, Marcos y Lucas, es cena pascual 15 de Nisan. Juan, que no se sabe bien por qué, no describe la cena, no describe la institución de la Eucaristía, como seguramente porque como se escribe mucho más tarde en los otros evangelios, no va a contar lo que ya todos saben, pero entre que no la menciona, la cena pascual, y que luego dice que están en el templo, pues algunos dicen que no fue cena pascual y que fue un 14 de Nisan la cena en vez de un 15. Alguna solución que se había propuesto, que no sé si es la que dice Josep Ratzinger, dice, no, es que los galileos tenían el privilegio de poder celebrar la Pascua un día antes. Como hipótesis está muy bien, pero no está registrada en ningún sitio. Esta hipótesis sí está registrada, la que hemos dicho, no que a los galileos se les adelante,
sino a que los sacerdotes y los trabajadores del templo la puedan celebrar un día después. Eso sí está recogido por parte del rabinismo como una posibilidad, pero que solo era posible cuando coincidía la Pascua siguiendo a un gran sábado, como sucedió en el año 34 y solo en el año 34. Jesús. Si compramos los dos libros, ¿cuál nos recomiendas que leamos primero? El 1. Por eso. El 1. Ahora bien, luego recomiendo leer el 2 en paralelo a la obra de María Valtorta para poder seguir los estos, porque si no también es interesante porque te vas situando y uno, hombre, conoce la historia de Jesús más o menos y conoce los evangelios, pero puede resultar más completo, que claro, es más largo porque leer 6 volúmenes. ¿Sí? Yo tengo que darle las gracias porque yo durante mucho tiempo quise tener los evangelios de María Valtorta y el Señor me lo concedió hace 2 años, que me lo regalaron. Ajá. Entonces alguien me dijo que bueno, que eso era un poco de invención y que la Iglesia pues que no lo aceptaba. Entonces a usted pues, se me ha llenado el corazón de satisfacción porque veo que la Iglesia sí lo acepta, que es verídico. Explico la situación concreta de María Valtorta. En efecto, resumiendo mucho, María Valtorta durante la Segunda Guerra Mundial escribe estos textos, su director espiritual y los servitas quedan fascinados y se lo llevan a Pío XII, cuando todavía no está acabado, porque tarda muchos años en escribirlo, pero los primeros capítulos se los llevan y Pío XII les dice, publicadlo tal cual está. Pero a la vez van al Santo Oficio y les dicen, tenemos esta obra, y entonces el Santo Oficio dice, pues tenéis que traérnosla íntegra y tenéis que traernos no una fotocopia, como nos habéis traído, sino los originales. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que iban al Santo Oficio, más del 50% no volvían. Y les entra el miedo de que se pierdan los originales. Entonces, no obedecen y les dan unas fotocopias. Y como el Santo Padre, que es la autoridad máxima de la Iglesia, les ha dicho que lo publiquen, pues lo publican desobedeciendo al Santo Oficio. Mientras vive Pío XII no pasa nada. Pero en cuanto muere Pío XII, el Santo Oficio dice, pues ahora por desobedientes, como ya no está vuestro protector, condenamos la obra de María Valtorta al límite de libros prohibidos. Todo esto se hizo además en contra de la voluntad de María Valtorta, lo hicieron los servitas por su cuenta, el padre Berti y el padre Migliorini. Por eso luego los editores de María Valtorta han querido ser ellos los custodios y no darle más propaganda, además, precisamente por esto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando salió esto en el Observatorio Romano salió una noticia diciendo, que esta era una historia malamente novelada por una mujer con mucha imaginación, ¿no? Y ese es el veredicto que ha pesado continuamente. ¿Qué pasa? Esto es de los años 60, del año 67, por ahí. Como la obra se ha ido extendiendo por todas partes, haciendo mucho bien a muchas almas, pues mucha gente ha acudido a Roma. Cuando luego se quita el Santo Oficio, después del Vaticano II, salen todos los libros del índice de libros prohibidos y la Iglesia dice, no, esto ya no está desfasado, cada uno puede leer lo que quiera, lo único que hacemos es poner el nihil obstat a las obras que no estén contrarias a la fe. La obra de María Valtorta recibe el nihil obstat de un obispo en el 2002 y en ese sentido está reconocido por la Iglesia que todo lo que enseña es doctrina católica. Pero no hay una afirmación de que sea de que sea una revelación privada reconocida por la Iglesia, porque ahora además también ha cambiado el criterio de la Iglesia para aplicar esos juicios. Entonces,
últimamente salió una nota porque mucha gente pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, la nota lo único que hizo fue repetir lo que se había dicho en su día, es decir, lo del 67. Pero no ha dado un veredicto definitivo. Lo que habría ahora, yo sé que el obispo de Luca, donde está enterrada María Valtorta, está empezando el proceso de virtudes y de venerable y demás. Eso obligará a algo muy bueno, a que en Roma, como cuando uno entra en un proceso, se tiene que leer todo lo que se ha escrito, todo lo escrito de esa persona y todo lo que se ha escrito sobre esa persona. Entonces, lo impresionante es que desde los años 90 hay un montón de estudios científicos sobre la obra de Valtorta que manifiestan que es imposible, humanamente hablando, explicarlos. Y entonces eso obligará a la Iglesia, digamos, a manifestarse en base a los estudios realizados. Pero a día de hoy es verdad que no hay ningún veredicto afirmando que sean relaciones privadas sobrenaturales. Solo que tienen el obstáculo y que cualquier cristiano lo puede leer con provecho espiritual. Eso sí, pero claro, cuando estudien todo este tipo de estudios científicos, pues es que, en mi opinión, la verdad caerá por su propio peso. También de eso explicamos algo en el libro más profundamente que estas palabritas. ¿Sí, Gemma? En el libro, los libros, creo que, o sea, por lo que ha comentado usted, hablan más que nada de, pues sobre todo de cronología histórica, ¿no? De fechas históricas y cronología. Y me gustaría saber si esa investigación también le ha descubierto a usted algún aspecto teológico o alguna verdad teológica, porque sabemos que en la Biblia los números, ¿verdad?, los años y muchas de las cosas, de las fuentes que usted ha tenido que tocar, pues para que todo coincidiera, no sé si a lo mejor se ha descubierto algo que tocara la teología o que afectara a la teología. O simplemente, o lo que hacen es corroborar. Bueno, se confirma, por ejemplo, que la tradición litúrgica de la Iglesia ha sido muy fiel. Por ejemplo, cuando celebramos la Anunciación del Ángel, muchas de estas fiestas no las celebramos en la Iglesia latina, pero se siguen celebrando en la Iglesia ortodoxa. El encuentro de Zacarías con el ángel cuando se queda mudo, la visita a Isabel. Las fiestas litúrgicas han quedado increíble e indirectamente confirmadas en su fecha, como cuando lo ha celebrado la liturgia y sin buscarlo, o sea, simplemente deduciendo, oye, y es la misma que la litúrgica, ¿no? El 6 de enero la Epifanía, el 6 de enero el nacimiento, el 6 de enero el bautismo de Jesús, es que también cayó el 6 de enero, increíblemente, y se celebran las tres juntas en la liturgia. Luego, bueno, tiene significación que Jesús naciese el 25 de Kislevu. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la dedicación del templo. Cuando Judas Macabeo, en el siglo II, recupera de los griegos el templo de Jerusalén, purifica el altar. Y Jesús nace el día de la purificación del altar, como mensaje teológico de que ha venido al mundo para purificar al mundo corrompido por el pecado. Jesús muere día de la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual que trae la nueva alianza. Entonces, claro, hay conexiones teológicas de algunas de las fechas principales, ¿no? Pero ahí se podría rascar algunas alusiones hacemos, pero vamos, el estudio es fundamentalmente histórico. Una pregunta ya más dirigida a los autores, para conocer un poquito más a fondo cómo surgió esta idea, cuándo surgió y cuánto tiempo les ha llevado plasmarla. El primero que empieza a investigar en esto es Liberato de Caro y dar cosas sobre estas a partir del 2012, 2014. Se publica varios libros, luego publica artículos y sigue profundizando. Luego él conoce a Liberato de Caro.
Luego, pues yo contacto con ellos y en un momento, pues, en verano de hace 3 o 4 años, por ahí, me acuerdo que recibí un email de Liberato de Caro y me dice, oye, queremos escribir esto, ¿te unirías al equipo? Y entonces me acuerdo que cuando recibí el email llamé a Fina y le dije, mira lo que me han escrito estos, ¿qué les digo? Y me dice, pues si esto te apasiona, pues adelante, ¿no? Y entonces, bueno, ya digo, el principal trabajo recae sobre Liberato, porque es el que ya venía trabajando en toda la cuestión cronológica y demás, y luego pues nosotros aportamos nuestro granito de arena pues a nivel bíblico, entonces, bueno, el trabajo pues ha llevado, salió primero, en español han salido los dos a la vez, pero en italiano salió primero el uno. Desde que eso se empieza, pues no sé, teniendo en cuenta que es el trabajo que inicia Liberato en 2012, bueno, pues échale 12 años más o menos. ¿Más? Gracias. Pues nada, por cierto, hay algunos volúmenes para vender. Los que ya lo tenéis reservado, hay algunos que ya lo habéis pagado, otros no. Si alguien quiere ahora llevárselo, pues se lo puede llevar. De los que haya, los que ya lo reservasteis, pues os lo lleváis sin más. Y bueno, pues esto es todo. Acabamos dando gloria al Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan de Ávila ruega por nosotros.